Hola, bienvenidos a Somos Vid. Ustedes probablemente creerán que hoy estamos haciendo nuestro programa desde el Jardín Botánico, pero no. Esta belleza de espacios verdes los conservamos aquí desde la Clínica CardioVid, siendo también un pulmón de esta zona para la ciudad, aquí en la sede de Robledo. Y pues todo esto también tiene que ver con el compromiso de nuestra letra D, de nuestra marca Vid. Recuerden que la D representa esa hoja de parra, ¿cierto? Y esa hoja nos hace recordar todos los días que tenemos un gran compromiso con el cuidado ambiental. Eso lo tenemos muy claro aquí desde todas las horas de la organización Vid, especialmente en la Clínica CardioVid, y por eso hoy estamos grabando acá, mostrándoles que las clínicas también pueden tener un lado muy hermoso y conservarlo. Pero bueno, el tema de hoy no es este, vamos a tener otro tema muy importante y muy interesante. Resulta que la Clínica CardioVid tiene el 4º grado de complejidad. Ese es el grado más alto que puede tener una institución hospitalaria. ¿Eso qué significa? Que manejamos enfermedades muy complejas, cirugías muy complejas, en toda la parte cardiovascular, neurovascular y pulmonar. Y a lo largo de los 55 años de experiencia que tiene la Clínica CardioVid, hemos aprendido bastante al manejo de heridas intrahospitalarias. Obviamente, ustedes recordarán que la cirugía a corazón abierto pues es una incisión desde aquí hasta el ombliguito prácticamente. Ya pues hemos evolucionado mucho y ya tenemos pues cirugías incisiones mínimas que se llaman de mínimamente invasiva, que no superan los 5 centímetros. Entonces, en toda esta experticia y evolución que ha tenido pues ese tipo de cirugías, por ejemplo, pues hemos aprendido muchísimo a manejarlas, y por eso tenemos una gran experiencia en el manejo de heridas, tanto que tenemos una sección o pues un servicio intrahospitalario que se llama Clínica de Heridas. Y hoy vamos a aprender qué hacen ahí, cómo cuidar una herida intrahospitalaria, y qué pasa, qué recomendaciones les damos también a nuestros pacientes cuando ya están en su casa, que también pues tienen que seguirse cuidando. Y para eso hemos invitado a nuestra experta en este tema. Ella es la enfermera jefe Diana Román. El cargo pues es enfermera de la Clínica de Heridas, y Diana se ha preparado muchísimo para ser experta en esto y hacer también escuela con las nuevas generaciones. Así que le damos la más cordial bienvenida a Diana. Gracias por acompañarnos y por enseñarnos todo esto tan importante, que uno se asusta, uno sale de una clínica y uno dice como no me dejen ir hasta que no se me cierre la herida, ¿cierto? Mucha gente le da mucho temor el manejo en la casa. Entonces también cómo ha sido esa experiencia, Diana. Cuéntanos primero cuál ha sido tu formación y tu preparación para tener la gran experticia que tienes en este tema. Bueno, muchas gracias María Paula por invitarnos, por permitir que se dé a conocer este programa que llevamos ya en la institución desde hace 10 años y que realmente no es muy conocido a nivel de la clínica. Sí, ha sido un trabajo que ha sido muy arduo, pero es muy bonito porque es comprometer al paciente y a la familia en el cuidado de sus heridas, ¿cierto? Hay muchos mitos en el manejo de heridas, que las heridas no se pueden tapar que porque se sancochan, que hay que colocarle diferentes cosas para que cicatricen, y inocentemente la gente no favorece la cicatrización de las heridas con esas actitudes que toman frente a las heridas. Entonces, día a día uno tiene que ir preparando al paciente y a la familia, identifica cuál es el cuidador principal para que nos ayude en el proceso de recuperación de estos pacientes y facilite la cicatrización de las heridas, muchas veces en sus hogares. Sí. Bueno, entonces, ¿qué estudiaste para esto? Bueno, yo soy enfermera especialista en atención al adulto en estado crítico de salud de la Universidad de Antioquia. También hice un diplomado en manejo de heridas de alta complejidad, lo básico al avanzado de la Universidad de Antioquia. Y también soy diplomada en el cuidado del paciente con enfermedad vascular. Sí, súper importante, porque mira todo ese conocimiento que has recopilado alrededor de la complejidad de los pacientes que tenemos acá, que también es lo que mencionaba al principio, porque pues no es lo mismo una heridita pequeña, ¿cierto? Una heridita grande cerca de un órgano vital como el corazón o el pulmón. Entonces, bueno, Diana, cuéntanos cómo es ese trabajo tan bonito que hacen ustedes. Sí, por ser una institución pues de alta complejidad, como lo mencionaste ahorita, hay muchos pacientes posquirúrgicos de cirugías grandes, por ejemplo de trasplantes de corazón, de pulmón, o cirugías cardíacas o cirugías cardiovasculares,
que en su postoperatorio tienen alguna alteración en la herida, en la cicatrización de la herida. Entonces son heridas que se abren, son heridas infectadas, o son pacientes que por sus comorbilidades tienen mayor riesgo de que la herida no cicatrice adecuadamente. Cuando se presentan esas situaciones, entonces se hace la interconsulta clínica de heridas, porque las otras heridas que no son de alta complejidad, que están cerradas, que están cicatrizando adecuadamente, la manejan las compañeras de los servicios pues, de hospitalización. Entonces, cuando se identifica este tipo de heridas, se hace la interconsulta y ya uno va a mirar al paciente, porque no es solamente mirar la herida, es mirar todo en forma integral, mirar al paciente, el entorno, los cuidadores que este paciente tiene, qué factores de riesgo puede tener para que no esté cicatrizando la herida, y después se hace ya un plan de trabajo y con base en eso comenzamos a hacer como las curaciones. Lo bueno de esta clínica de heridas, pues y de los programas de clínica de heridas, es que se utilizan apósitos de alta tecnología que favorecen la cicatrización de la herida y que evitan y disminuyen estar haciendo las curaciones frecuentemente, lo cual favorece que el paciente no tenga tanto dolor, porque una curación genera dolor en un paciente. Entonces eso es lo que tiene de bueno clínica de heridas, que utilizamos apósitos o insumos de alta tecnología que dependiendo del tipo de heridas se utilizan para favorecer la cicatrización de las heridas. Muy bien, Diana. Mencionabas ahora que son, o sea, digamos los que se complican, ¿cierto? Las heridas normales, listo, pues ya el paciente se va para su casita, normal. Cuando ya hay una dificultad en la herida es que pasa entonces a manos de clínica de heridas. Mencionabas que hay algunas comorbilidades que hacen que la cicatrización sea difícil y diferente. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Sí. Personas de edades extremas, ¿cierto? Tanto el paciente mayor de 60 años como el neonato o el paciente pediátrico, porque ambos tienen la piel muy débil. El neonato y el niño no tienen todavía formación de elastina, que es como un elemento que le da resistencia a la piel, y los ancianos ya no la producen. Entonces, por eso son pacientes que con el solo hecho de pasarlos muchas veces de la camilla a la silla, se rozan el brazo y pierden la piel, ¿cierto? O el neonato también fácilmente se puede tener algún tipo de trauma a nivel de la piel. Pacientes fumadores, ¿cierto? Porque la oxigenación disminuye, entonces el órgano que sufre más es la piel, porque ahí es donde menos llega la oxigenación, entonces tienen mayor riesgo de que no haya buena cicatrización de las heridas. Pacientes hipertensos, diabéticos, todos sabemos pues que un paciente diabético, una herida se demora más en cicatrizar, y una herida abierta es un aumento de riesgo de que se infecte esa herida, ¿cierto? Entonces trae más inconvenientes esto. Y pacientes con otras comorbilidades como obesidad, ¿cierto? Pacientes con problemas de circulación venosa o arterial en los miembros inferiores, son factores de riesgo que realmente no favorecen la cicatrización de las heridas, y esas características las tienen todos los pacientes que están acá en la clínica. Sí, la gran mayoría, sí, desafortunadamente. La mayoría, sí. Bueno, mencionabas también esos apósitos o esa tecnología especial, ¿cierto?, que tenemos acá para ese manejo de heridas, por ejemplo, ¿cuáles son? Pues, ¿cómo son? Es dependiendo, por ejemplo, uno mira al paciente y dependiendo de la herida, si es muy profunda, si es muy exudativa, entonces hay apósitos especiales que ayudan a absorber la herida, ese exudado. El exudado es el mojadito. El exudado, que sí, esa secreción liquidito, sí, que produce la herida. Entonces absorben el exudado y permiten que la herida no esté todo el tiempo húmeda, como para que no se sancoche, como dicen pues, en términos populares. Y también si, por ejemplo, la herida está infectada, hay también apósitos que ayudan a pasar como un medicamento en forma constante para ir limpiando y favoreciendo también la cicatrización y el control de la infección. O si de pronto la herida es muy superficial, hay apósitos que ayudan a formar esa capita de piel que está pendiente de formar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las características de la herida, de la profundidad, el tamaño, si está drenando o no está drenando, si está infectada o no está infectada. Excelente, sí, qué bueno que ya contamos con esa tecnología y pues sí que la tenemos al servicio de nuestros pacientes. Sí, porque disminuye mucho el dolor en el paciente y mejora la calidad de vida, ¿cierto? Porque como te digo, ya no hay necesidad de hacer curaciones diariamente o 2 veces al día, sino que se hacen cada 3 o 4 días según pues las características de la herida, y esto
pues disminuye el dolor en el paciente, disminuye los costos en todos los insumos que uno utiliza para las curaciones y también favorece la alta más temprana del paciente de la institución. Qué bueno, muy importante pues que cuenten con eso. Bueno, Diana, cuéntame una cosa. Acá tenemos pues varios servicios, ¿cierto? Digamos que en qué servicios, o no tanto los servicios, sino digamos en qué condiciones encontramos como heridas más complejas, de pronto los pacientes de larga estancia, que a veces aquí tenemos pacientes que por el grado de complejidad de su enfermedad están 2, 3 meses, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, que los pacientes como que más tratamos? ¿Qué tipo de heridas son las más frecuentes? Así, entonces tenemos los pacientes con heridas quirúrgicas que no han cicatrizado o que se han infectado. Pero también tenemos pacientes con úlceras que llegan incluso a hospitalizar si ya tienen la herida, porque también se ha comprobado que el 1 al 2% de pacientes mayores de 60 años puede tener algún tipo de herida, ¿cierto? ¿Por qué? Por la edad y por todas las comorbilidades que te mencioné ahorita. Entonces tenemos los pacientes quirúrgicos, o sea, las heridas de cirugía, úlceras en miembros inferiores por problemas de circulación venosa o por enfermedad arterial. Tenemos también las heridas de los pacientes que son diabéticos, que también es muy común en extremidad inferior. Y tenemos también pacientes que lleven mucho tiempo hospitalizados de pronto acá en la clínica o que vienen de la casa después de estar un reposo muy prolongado por su enfermedad, que hacen lesiones por dependencia, que son las lesiones que antes llamábamos como úlceras por presión o llamábamos escaras, y que es muy frecuente en pacientes que tienen la movilidad reducida. ¿Cierto? Que ellos necesitan una persona, una enfermera, un familiar que los cambie de posición. Entonces el solo contacto de la piel con la cama o con la silla de ruedas genera lesiones a nivel de las prominencias óseas o en cualquier parte en donde haya un contacto directo, y esas lesiones también son frecuentes en clínica de heridas, entonces también trabajamos esos pacienticos. Por ejemplo, tú, pues ahora que mencionamos, pues cierto, nuestros pacientes pues vienen mucho pues acá, cierto, la verdad es que con bastante frecuencia. Y en su casa, digamos, ¿qué recomendaciones les podemos dar para que no lleguen de pronto como tan aporreaditos pues ya con las heridas, cierto, con las úlceras? ¿Qué recomendaciones les das a ellos o a sus cuidadores que están desde la casa? Pues realmente uno hace mucho contacto con la familia del paciente, ¿cierto? Porque uno se puede demorar media hora o una hora haciendo una curación, entonces mientras tanto uno va hablando con ellos, los va involucrando en el cuidado, va identificando como factores de riesgo para que los mismos cuidadores también se enfermen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es los cuidados diarios, ¿cierto? Un paciente diabético tiene que hacer mucho énfasis en el cuidado de sus pies, porque factiblemente se pueden ulcerar. Entonces todos los días estos pacientes diabéticos tienen que mirarse muy bien sus pies, dedito por dedito, secarse con una toalla entre dedo y dedo muy bien, porque la humedad hace que se ponga muy débil la piel, como cuando uno sale después de una piscina mucho tiempo, que la piel se pone delgadita y arrugadita. Eso pasa entre los deditos de los pacientes diabéticos cuando no se secan bien y se forma una heridita y por ahí entró la infección, y como es un paciente diabético, tiene unas implicaciones muy severas estas infecciones en los pacientes diabéticos. Entonces secarse muy bien. Secarse muy bien entre los deditos, revisarse todos los días los pies, secarse muy bien con una toalla, utilizar un calzado que sea amplio, que permita que los dedos estén completamente estirados, porque como ellos muchas veces pierden la sensibilidad, se ponen un calzado y de pronto les queda estrecho, y cuando se quitan el zapato ya tienen la ulcerita en el dedo. O lo otro también muy importante es revisar el zapato, que no vaya a tener de pronto una monedita, algo que un elemento extraño que esté ahí y la persona realmente no lo siente, sale a laborar común y corriente y solamente cuando llega en la casa por la tarde que se quita el zapato encuentra la herida, ¿cierto? Entonces los pacientes diabéticos tienen que hacer mucho énfasis en el cuidado de sus pies. Sí. El corte de las uñas, ¿cierto? Se debe cortar adecuadamente las uñas, no donde cualquier persona, porque pueden generar cualquier lesión y por ahí comienza pues la herida. Entonces son los cuidados principales. Y pacientes, por ejemplo, que estén muy enfermitos, que no se puedan valer por ellos mismos, las mamás o los niños que estén muy enfermos, entonces que no puedan cambiar de posición
fácilmente por ellos mismos, deben tener alguien que les ayude a cambiar de posición. No pueden dejarlos todo el tiempo para el mismo lado porque comienzan a hacer esas úlceras por dependencia. ¿Cada cuánto los deben movilizar? Pues mínimo cada 2 horas, ¿cierto? Es algo muy difícil, sobre todo en las horas de la noche, ¿cierto? Porque el cuidador también se cansa. Pero también venden colchones eléctricos que favorecen que de pronto la persona no esté apoyando siempre la misma parte, y eso podría permitir que los cambios se hicieran cada 4 horas para que así el cuidador pueda descansar también las horas de la noche. O también hay unos que son una colchonetica. Son colchoneticas, sí. Pero la idea es que aunque sea una colchonetica, si esa colchonetica está haciendo la presión todo el tiempo en la misma parte, también puede generar la úlcera. Entonces lo más recomendable es, si no tengo la forma de conseguir un colchón eléctrico, es cambiarlo de posición cada 2 horitas más o menos. Entonces, enfermera Diana, cuéntanos cómo aquí en los pacientes cardiovasculares, cómo debe ser el manejo de la herida ya en la casa. Cuando el paciente va a la casa, les explicamos desde un principio que se debe ocluir o tapar las heridas. Generalmente salen con una herida en tórax y muchas veces en pierna, se deben tapar con una bolsita o con papel chicle antes de entrar al baño, antes de ducharse el paciente. Se debe colocar y se debe sellar con cinta de enmascarar, con microporo, para evitar que se moje la herida. Después de que se bañó el paciente, se debe secar primero ese plástico, porque hay veces al retirarse el plástico es cuando se moja la herida. Entonces secarse en toquecitos, retirarse el plástico, y al 10º día después de la cirugía nosotros tenemos como protocolo que se quita el microporo que te está cubriendo la herida, se lava la herida con agüita y con jabón, no utilizamos ningún otro insumo o producto así creamos que de pronto cicatriza con otra cremita fácil, no, solamente agüita y jabón, secamos en toques con una toalla solamente para la herida y volvemos a colocar una franjita de microporo. Ese microporo nos ayuda a que cicatrice la herida y darle más estabilidad, pues, para que la piel cicatrice más bonito, y también nos previene pues como de la infección. Sí, eso en cuanto a las heridas cerradas, ¿cierto? Y las heridas abiertas. Las heridas abiertas deben continuar manejo con clínica de heridas, ¿cierto? Entonces no se debe retirar las curaciones que la haga la enfermera de clínica de heridas. Debe protegerla igualmente con un plástico o con el papel chicle para que no se moje durante la curación. Si las heridas están en las piernas, como evitar que se hinchen mucho los pies, entonces cuando estén sentadas los pacientes, colocarle un descansapiés o una sillita o algo, sí, para que el pie esté levantado y no se hinche mucho el pie y no favorezca que le incomode de pronto la curación al paciente, ¿cierto? Y lo mismo, no retirarse la curación que le dejaron. ¿Y este equipo de la clínica de heridas está conformado por quién más? Clínica de Heridas tiene el apoyo de todos los especialistas de la institución. Específicamente trabaja muy de la mano con infectología, ¿cierto? Con el grupo de infectólogos de la clínica, y con cirugía vascular. Pero también tiene el apoyo de medicina interna, de cuidado intensivo y muy especialmente de nutrición y de psicología, porque la nutrición es un factor protector para que se recuperen rápidamente y cicatricen las heridas. Y psicología también es un apoyo muy grande, porque hay muchas veces que la presencia de estas heridas o de úlceras en los pacientes puede decaer su estado de ánimo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por estar aquí, compartirnos esta información, y ustedes los esperamos en otro programa de Somos BIT para seguir aprendiendo todo sobre estos temas. Hasta entonces.